Según el último boletín emitido por el Banco Central de Venezuela, reportó una variación en la inflación de un dígito, 6.3% específicamente. Para profundizar sobre este tema tan importante para todos los venezolanos, hoy vamos a conversar con un economista experto en mercados financieros. Se trata de José Ignacio Guarino, a quien le damos la bienvenida al equipo de Extraño Mundo. Gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación y la bellísima locación. Bueno, José, comenzamos de una, entrando en esta materia tan importante para todos. Cuando nosotros hablamos y ponemos en mesa este tema de la variación intermensual de la inflación, considerando que en el mes de enero estaba en 32.6%, ahora en mayo pasamos a 6.3%, es decir, una brecha bastante importante, bastante considerada, pero aguas abajo un poco para hablarle a todo ese venezolano común, a la familia, ¿qué significa esta variación en la inflación? ¿Significa que hay una baja en los precios? ¿Cómo la interpretamos? Mira, lo primero que significa la inflación es ese impuesto invisible que nos saca la plática de los bolsillos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Muchísimas veces comprendemos o nos dicen, no comprendemos, más sí nos dicen, la inflación es esto, es aquello, pero todos nosotros la vivimos a diario cuando vamos a comprar. Cuando la inflación se incrementa, ese diferencial es lo que teóricamente mes a mes nosotros vamos pagando de más. Y lo comparamos cuando vamos a hacer mercado y esa bolsita tiene 3 artículos y te cuesta 10. Y la siguiente vez que vas a comprar, el siguiente mes, te cuesta 16.3, poniendo la última variación de la inflación, y compras los 3 mismos artículos. O incluso puede pasar que puedes comprar menos de esos 3 artículos, compras uno y gastas más. Eso es la inflación. La inflación lo que hace es erosionar el poder de compra de nosotros los ciudadanos. El detalle está en que Venezuela está combatiendo un efecto que para toda la economía en el mundo dejó de ser una preocupación. La inflación en este momento, que en Venezuela ya está bajando producto de múltiples variables, de múltiples medidas, pues está pasando a ser una preocupación en este momento en Estados Unidos, pero por el tema de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pero la inflación que nosotros llegamos a tener 1.700.000% de inflación durante la hiperinflación. Eso es importante decirlo, y eso te deja efectos psicopáticos. ¿Qué es ese efecto psicopático? Que hoy me pagan y yo quiero salir a comprar esto porque yo pienso que más tarde ya no lo voy. Aquí eso pasó, o sea, nosotros nos lo contaban cuando sucedió en Argentina y nosotros pensábamos que eso era solamente un comentario, una fábula, una leyenda. Aquí lo vivíamos. Yo llegué a trabajar en finanzas en el sector retail, en el sector de alimentos en Venezuela, y había que ajustar los precios 2 o 3 veces el mismo día. Y era por tema de inflación y era por tema también de devaluación, porque los dos tienen una relación simbiótica. El tema está en que enero, por supuesto, se dispara la inflación, y en enero también, por lo sucedido el 3 de enero, viene un decremento importante de la producción, por ende de la exportación petrolera. Entonces los dos datos tienen convergencia entre sí. Nuestra economía depende en un 90 y tanto % del ingreso petrolero. Seguimos siendo una economía monoproductora, monoexportadora. ¿Se está diversificando el modelo económico? Pues por supuesto que sí, pero eso no tarda 5 años, 4 meses, 3 días, no. Eso es un proceso. En Nueva Zelanda, hace más de 70 años, Peter Drucker fue para allá, el de las fuerzas competitivas de Drucker. Y les digo, señores, ustedes son buenos para criar ganado y todo lo que deriva del ganado, y trabajar la tierra, el resto lo van a importar. Pero van a ser tan buenos y tan productivos y van a tener tantas ventajas competitivas y comparativas que la balanza de pago, todo lo que les ingresa por esa exportación, va a ser superior a todo lo demás que tienen que importar. Eso tenemos que hacerlo en Venezuela. Lo dijo el comandante Chávez hace muchísimos años, el tema de desarrollar la industria petroquímica, desarrollar aguas abajo, la agricultura en Venezuela, el turismo en Venezuela, pero estos dos últimos necesitan, y la industria petrolera, capital intensivo. Lamentablemente en Venezuela, producto primero de las sanciones tuvieron y tendrán un costo económico financiero letal para la economía venezolana. El que no lo quiera medir, no lo quiera entender o lo quiera politizar, eso es otra historia. Bueno, desde el 2014 ha tenido el suficiente tiempo como para saber si le ha afectado o no. Pero todavía hay personas que lo politizan y dicen, pero es que se perdió tanto con la corrupción. Hubo casos de corrupción. PDVSA Cripto, Rafael Ramírez, los podemos nombrar a todos. La revolución ha tenido miles de errores, pero también ha tenido aciertos. Pero regresando al costo económico, más allá del costo político, si tú lo ves nada más en la deuda pública venezolana, que desde agosto del 2017 no has podido pagar, eso ha causado que esa deuda se incremente entre 50 a 60 mil millones de dólares más o menos.
solamente la deuda pública. Si sacamos cuánto es la producción petrolera de Venezuela hoy día, 1.220.000 barriles, ha dicho la presidenta encargada, lo multiplicas por el precio del petróleo diariamente, lo llevas a semanas, lo llevas a meses, eso es el costo también que deja o lo que dejamos de percibir como ingresos en su momento por el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales. Quien no lo quiera ver, váyase a la página del Observatorio Antibloqueo, donde está todo cuantificado. Esto es con data, esto no es política. Ahora me detengo en el tema de los precios, porque el Banco Central también ha dicho que entramos en una etapa de desaceleración. ¿Qué significa esto? Que van a comenzar a bajar los precios, que ya yo como venezolano no me voy a preocupar de que el día de mañana van a estar en en una tasa y luego el martes en otra. No. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un precio hoy en 10, yo no puedo esperar, según las estructuras de costos y de gastos, que mañana sea 8, porque está bajando la inflación, porque el tipo de cambio se está ajustando, porque ahora tenemos 3 tipos de cambio. Tenemos el BCB oficial, que lo vemos todos los días, tenemos el de las subastas de las mesas privadas de los bancos que están alimentando, pero hay algo muy importante y está el alternativo, que es, digamos que no es ilegal, pero no deberíamos hablar de él como un marcador de la economía, a pesar de que lo es. El bien más escaso es el más caro. Tenemos un tema todavía en Venezuela que es déficit fiscal. El Ejecutivo Nacional tiene un nivel de gasto superior a sus ingresos. Por lo tanto, los dólares que están ingresando en este momento hay que maximizar su uso. Por ende, tenemos esa segunda tasa, que es la tasa que se está desplazando todos los días en las mesas, para que con esos dólares que me ingreso yo tener más bolívares y poder cumplir mis compromisos en bolívares. O sea, que esos serían uno de los retos que tiene el Estado para poder mantener esta tendencia a la baja. Es que si no seguimos trabajando el tipo de cambio, la devaluación o la pérdida del poder adquisitivo de un bolívar versus un dólar, y el tema de la inflación, que al final del día las dos son convergentes, porque si yo no puedo resguardar, yo compro un dólar, en Venezuela nos metieron eso en la cabeza, no hay dólar caro. Para los que pueden, que no es el grueso del venezolano, pero todo el mundo se nos metió en la cabeza que éramos un país rico, que teníamos que comprar dólares. Entonces yo agarré un bolívar y iba a comprar un dólar. No es mi caso, porque yo he apostado por la inversión en Venezuela a través del tema de la inversión bursátil, eso lo podemos hablar en otro capítulo. Pero si el Ejecutivo Nacional entiende, y se reunieron Banco Central de Venezuela, el presidente de la bolsa, el gremio de la bolsa, los operadores, pero si en realidad se entiende que tú puedes canalizar, bajas ese encaje legal y lo canalizas a la inversión, del ahorro a la inversión, al aparato productivo, tú no vas a crear más inflación y vas a bajar las presiones inflacionarias, por ende el tema de la devaluación. Sin embargo, todavía hay que despolitizar un poco las posturas, valga la redundancia, hay que ir más a lo pragmático, como ha venido siendo el tema del Ejecutivo Nacional. Hace ya algunos años se entendió que no se gobernaba la economía por decreto, sino por las fuerzas de oferta y demanda. Obviamente el Ejecutivo Nacional tiene que regular, más no controlar a través de las leyes. Y se están trabajando también en Venezuela. Pero no podemos pensar que este florero que me costó 10, yo mañana lo voy a buscar y me va a costar 8, porque hay estructuras de costo. Claro, exacto, que hay que respetarlas. Que hay que respetarlas, incluso está... Y que forma parte incluso de la economía. Pues. Total, y todavía tenemos la ley de precios y costos justos que te establece unos márgenes, una ley bastante interesante, y se habló de la ley de la protección de los derechos socioeconómicos y se está trabajando, se está discutiendo. Es un proceso. O sea, siempre decimos, porque el ciudadano común o de a pie somos todos porque caminamos con los pies. Siempre se lo decía el presidente, ahora se lo indicó la presidenta encargada. Todos tenemos el pie y caminamos. Todos tenemos cédula. Ciudadano suena mejor. Y así se estableció en Roma. Imagínate tú hace cuánto. Pero el tema está en, ¿cuál es la productividad? ¿Hacia dónde va el aparato productivo venezolano? ¿Cuánto es la capacidad ociosa de producción que hoy día todavía existe en Venezuela? Pero este proceso de reestructuración, reacomodo geopolítico, geoestratégico de Venezuela no tiene más de 5 meses. Y esos 5 meses... O sea, que usted le atribuye estas cifras del Banco Central a esa reestructuración, a ese diálogo productivo, a esa participación diversa de los sectores productivos. El consenso que se ha dado en Venezuela con los empresarios, las fuerzas productivas, antes del 1 de mayo firmar con sindicatos, el respeto a lo que tiene que ser el ingreso mínimo integral, que está bastante lejos de lo que es nuestras necesidades de la cesta básica limitada o la ampliada, que es servicios más los bienes necesarios para una familia. Pero entendiendo también lo que ha pasado con la economía digital, cuánto ha aportado la economía digital o el comercio electrónico al Producto Interno Bruto, son múltiples fuerzas las que tenemos que analizar. Pero regresando al corazón del negocio, la inflación subyacente, etcétera, tenemos que analizar desde dónde vamos a emerger como un país productivo.
¿Producir zapatos en Venezuela en este momento o pieles es rentable, es viable, es factible? Bueno, las economías de escala nos indican que no, porque China tiene una fuerza productiva y un modelo económico productivo diferente. Economía de escala que nos gana a todos. ¿Somos buenos qué? Extrayendo materias primas y exportándolas, quizá, pero a lo mejor podemos llevarlas hasta la mitad de la transformación y no convertirnos como por ejemplo lo fue Argentina en su momento, el granero de América. Nosotros no deberíamos quedarnos solo siendo el proveedor energético por excelencia del mundo, sino de otras cosas, de otros bienes. Diversificar aún más nuestra economía. Claro, lo cual es bastante costoso porque viene desde nuestra idiosincrasia. Pero regresando al tema, si la inflación se frena, lo que va a pasar es que de aquí en adelante los precios tienden a estabilizarse. Y también tenemos que entender que hay la oferta y la demanda. Si a mí algo me parece caro, yo puedo, y ahora en Venezuela se está dando, por ejemplo, el ejemplo de la harina precocida es clave. ¿Cuántas marcas de harina precocida hay hoy en día? Y hay para todos los gustos y todos los poderes adquisitivos. En todas partes del mundo hay diferentes poderes adquisitivos, niveles de poderes adquisitivos. La presidenta encargada ha sido muy, pero muy lógica en su discurso y sistemática. Cuando dijo antes del 1 de mayo, por primera vez en Venezuela, por muchos años escuché una data. Para sostener el sistema de pensiones en Venezuela tienen que haber equivalente en este momento trabajando alrededor de 38 millones de personas. No habemos 38 millones de personas en Venezuela. Lo dijo como un dato para que entendamos la magnitud de la inviabilidad en este momento de lo que está sucediendo. La reforma del Estado que está encaminada en este momento. Entonces, es una reconstrucción total porque al final de la historia tenemos que entender Venezuela como esto. Venezuela era esta mesa, donde llegamos a tener un Producto Interno Bruto de más de 200 mil millones de dólares. Eso se redujo y el espacio está hasta aquí. Y con base en eso es que hemos crecido 21 trimestres consecutivos a este pequeño espacio. Ahora queda por crecer todo esto. Ahora, José, un poco ya para finalizar. Tan rápido. Sí, así es el tiempo acá en redes sociales. Mira, un poco para recoger lo que estamos conversando sobre el tema de la inflación. Ustedes en la economía hay algo que es muy importante y tiene que ver con la continuidad, ¿no? Sí. ¿Qué significa que esa continuidad se haya roto justamente en el mes de mayo? Con esta cifra que ha presentado el Banco Central de Venezuela, y cuál sería tu mensaje sobre todo para aquella familia o para aquel venezolano que sigue preocupado por el alto costo de la vida, producto, como tú bien lo decías, de las sanciones, del bloqueo y de todo lo que significó que Venezuela perdiera, producto de las sanciones, más del 99% de sus ingresos, que como tú bien lo has explicado, es producto de la renta petrolera. ¿Cuál es tu mensaje para ese venezolano que sigue preocupado? Lo primero es que puede sonar trillado a pedir paciencia, pero es que todos nos pedimos paciencia día a día los que decidimos quedarnos en Venezuela. Vuelvo y repito, esto es un proceso, pero ya cuando vemos una curva, una tendencia descendiente de la inflación, descendente, debemos confiar en lo que está sucediendo. Son buenas noticias entonces. Son maravillosas noticias lo que está pasando con el tipo de cambio. ¿Que falta mucho por hacer? Pues por supuesto. Pero nosotros, entendiendo también que somos el tercer país más sancionado del mundo, después de Rusia e Irán, venimos nosotros. 1088. No nos han quitado ninguna. Las licencias son de carácter temporal. Si nos portamos mal, nos levantan la licencia y volvemos a las sanciones. Eso hay que entenderlo. Entonces, todos los venezolanos debemos remar hacia lo mismo de luchar, decir y pedir que nos quiten las sanciones. Luego definiremos internamente qué va a suceder. Apostar por las políticas públicas económicas que está encaminando en primera persona la presidenta encargada. Vemos que hay una vicepresidencia económica, vemos que hay un lineamiento con el Ministerio de Finanzas, con lo que es el Banco Central de Venezuela, hay una completa alineación, pero debemos esperar. Tenemos que esperar aunque suene duro y ya veremos a finales del año, Dios mediante, los cambios significativos, pero debemos moderar nuestras expectativas. Ese es mi mensaje. Creer en Venezuela, creer lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional, criticar sí, con base sí, pero aportar. No quedarnos en la queja. ¿Qué puedo hacer yo para que esto cambie? ¿Qué puedo hacer yo para que la presidenta encargada y todos sus ministros... ¿Cómo sumo desde mi parcelita? Desde mis 2 metros cuadrados. Exactamente, porque si nos quedamos en la queja ya hay bastante. El uyuyuy ayayay. ¿Pero qué puedo hacer yo? Bueno, yo puedo estar en mi comunidad, cómo multiplico mis ingresos, lo que ha pasado con el emprendimiento en Venezuela. O sea, decir que en Venezuela la persona gana $2, que es lo que puede ser el ingreso mínimo vital, pero hay que entender que hay 4 o 5 personas, muchos se dedican a oficios, los oficios, las artes de oficios pagan mucho mejor que a los profesionales. En esas casas ahorita, mira, un delivery puede ganar mensualmente $600 o $800 en Venezuela. Entender la economía nuestra es un desafío, ¿no? Para los única, nuestra economía es sui generis. Por eso hay que verla desde la base.
Tú no puedes analizar la economía venezolana desde las clases A, B y C. Tienes que ir a la D y E o cómo se califiquen y cuantifiquen y diversifiquen en este momento. Entonces, el análisis creo que va mucho más allá. Tenemos que ir a las comunidades, ofrecerles soluciones a las comunidades, conocer qué están haciendo. Mecanismos rápidamente para cerrar, porque ya sé que estamos sobregirados de tiempo. El SUSU, la bolsa o el SAN, como se conoce, son mecanismos de financiamiento informales. Petare, el segundo barrio consolidado más grande de América Latina, el primero de Venezuela. ¿Cuántos fondos hay allí? ¿Por qué la bolsa de valores no ha ido para allá? No me vayan a plagiar la idea, pues ya la tengo bastante trabajada, amiguitos míos queridos. Pero esas son las personas que hay que visibilizar. Una de las grandes victorias del comandante Chávez fue hacer visible a los invisibles. La bancarización cuando llegó el presidente Chávez era menos del 20%, hoy es más del 90%. Entonces, con base en eso trabajar y como lo ha dicho la presidenta encargada, no tener miedo a las contradicciones, no reconocer los errores del pasado, no tener miedo a las contradicciones históricas. La economía se mueve como nos movemos los humanos, porque es una ciencia social que depende del comportamiento humano, por ende no es estática y el dogma tiene que acabarse. Muchísimas gracias, José, por conversar estos temas con nosotros para poderle llevar a todos ustedes información que pueda procesar, que pueda entender y que además es competencia de todos nosotros. Los invitamos a ver esta entrevista completa, otros productos también a través de nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad por acá, por Extraño Mundo.